hermano indicado tiene su tiempo. Que el Señor los bendiga. Muy buenos días, hermanos. Buenos días a aquellos que nos visitan, ¿verdad? Por primera vez, sean bienvenidos. Esperando que no sea la última vez que estén entre nosotros. Ha llegado la hora de meditar en la palabra de Dios. Ha llegado la hora de poner nuestros pensamientos, ¿verdad?, atentos a la palabra de Dios. Vamos a dejar todo pensamiento, toda aquella preocupación que está en nosotros fuera y vamos a darle la oportunidad a nuestro Dios de entrar a nuestros corazones, ¿verdad? Para así hacer aquellos cambios que tengamos que hacer, edificar nuestro espíritu y fortalecer nuestra fe. Hemos estado llevando un estudio en el cual es muy importante, hemos dicho, siendo que estamos hablando en cuanto a la familia. Hemos estado hablando en cuanto a la familia y es algo que hemos visto que la familia hoy en día en sí está muy corrompida en muchas maneras. Lo que queremos hacer por medio de este estudio, hermanos, es restaurar, ¿verdad? Y ese es el título de la clase, Restaurando la Familia. ¿Por qué? Porque estamos tratando, decíamos, ¿qué es restaurar, hermanos? ¿Recuerdan? Regresar, ¿verdad? Restaurar es regresar. Restaurar es regresar aquellos principios familiares ante los ojos de Dios, o sea, como el plan divino lo ha establecido, que es Dios. Y hemos hablado ya en cuanto a aquellos roles del esposo, aquel rol de la esposa, aquel rol de los padres, y hoy vamos a continuar con el rol de los hijos. Lo empezamos el domingo pasado. Hablaba con un hermano y decía el hermano, bueno, es que yo realmente, dice, cometí errores con mis hijos cuando, pues yo estaba en el mundo, dice, ¿verdad? Y ahorita es difícil. Claramente le explicaba al hermano que, pues sí, cuando uno está en el mundo, claramente no nos vamos ni nos dirigimos nuestra vida por la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchos errores en los cuales cometimos con nuestros hijos, pero esto no quiere decir que no vamos a restaurar, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. El restaurar, hermano, a lo mejor nosotros tenemos hijos grandes que se han apartado del camino de Dios porque tal vez cuando eran chicos nosotros no estábamos, ¿verdad?, dentro del cuerpo. Pero esto no quiere decir que no podemos restaurar y enseñarles todavía. ¿Para qué? Para que vengan a ser parte del cuerpo de nuestro Dios, del cuerpo de Cristo. Otra de las cosas que vemos, pues tal vez algunos de nosotros tenemos hijos grandes y ya tenemos nietos. Ahora, esto que estamos aprendiendo lo podemos aplicar ¿con quién? Con los nietos, ¿verdad? O sea, todas estas enseñanzas, por eso se llama restaurar. Queremos restaurar. La palabra imposible, bueno, lo que para nosotros podrá ser imposible, para Dios es posible. Esto tenemos que tener en mente. Tal vez a nosotros se nos haga imposible y difícil atraer a nuestros hijos ya grandes a la iglesia, porque como dijimos, tal vez no siempre estuvimos dentro de la iglesia, tal vez, ¿cómo se dice?, flaqueamos un tiempo, pero esto no quiere decir que sea imposible para Dios, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vamos a aprender estas cosas. ¿Para qué? Para restaurar nuestra familia. Empezamos a ver en cuanto a la restauración de los hijos, restaurando los hijos, ¿verdad? Y decíamos que el rol de los hijos en sí se ha manipulado grandemente. Hemos visto que en el mundo, hermanos y amigos, los hijos son los que tienen el control ya en las familias. Lamentablemente es triste. Y es triste por esto, porque aquellos padres que de la generación más joven, ¿verdad?,
Se nos hizo muy, ¿cómo le diré? Muy rudo la manera que tal vez nuestros padres nos criaron. Se nos hizo muy duro y se nos vino el pensamiento, yo voy a ser más dócil. Más dócil. Sí, cuando los papás eran duros, hermanos, y yo lo digo por los míos, ¿verdad? Sí, cuando los papás eran duros, uno de hijo como quiera era cabezudo, como quiera hacía travesuras, ¿verdad? Pero como quiera, esa dureza a nosotros nos tenía como quiera con un hilito, ¿verdad? Que teníamos un límite. Sabíamos ir y llegábamos al límite de la línea, pero nos regresábamos. Hoy en día, esa línea, las generaciones más nuevas, las hemos quebrantado. Las hemos quebrantado en la cual nosotros, como padres, ahorita vamos a ir con los hijos, ¿verdad? Como padres, dijimos, vamos a hacer las cosas más fácil. Lo que yo no tenía cuando era chico, se lo voy a dar a mis hijos. Yo no quiero que anden batallando. Que a mí no me dejaban salir, yo los voy a dejar salir. Que cualquier cosa, ¿verdad? Que no nos dejaban a nosotros. Que a nosotros nos daban con la vara, pues yo no le voy a dar con la vara. Yo voy a hacer una técnica diferente. Empezamos a usar. Estas mentalidades empezaron a entrar en los gobiernos. En los gobiernos. Entonces vemos que estas mentalidades a nuestros hijos, en vez de ayudarles, los han perjudicado grandemente. Porque las autoridades les han quitado la autoridad a los padres. Empezaron con que, no, si tu papá te pega, háblale a 911, decía. Háblale a la policía. Una de las cosas, hermanos, que vemos aquí es de que hay una diferencia en el castigo divino, el castigo de la vara que enseña, y hay una diferencia en el abuso. Claramente sabemos si un niño es abusado, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a llamar a quién? Las autoridades. Pero a los niños no se les explica así, ¿verdad? A los niños se les explica, si tu papá, tu mamá te pegan, háblale a quién? A la autoridad. ¿Le quitan la autoridad a quién? A los padres. Cuando los padres quieren disciplinar a los hijos crecen con que, you touch me, I'll call the cops. Tú me haces algo, yo le hablo a las autoridades. El padre va quitándose esa autoridad, ¿verdad? Va quitándose esa autoridad. Y es lo que hemos dicho que está corrompido. Ahora los hijos mandan a los padres. Los padres le tienen miedo a los hijos. ¿Ha visto eso? Los padres le tienen miedo a los hijos. Es triste, hermanos, porque el plan de Dios no era ese. Aquí no se trata de quién tiene fuerzas, quién tiene poder, sino se trata de un orden que Dios ha puesto para que la familia vaya a dónde. Todo esto es para ir a dónde. Al cielo. Al cielo, ¿verdad? Hablábamos que en los padres, ¿verdad? Los padres, dice ahí claramente el apóstol Pablo, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, que no debemos de qué, hacer enojar a nuestros hijos, sino criarlos en el Señor. En el Señor, y ya vimos esto. Ahora hemos estado viendo claramente que el rol de los hijos está realmente una controversia, y empezamos a ver qué era lo que Dios dice. Nosotros tenemos que recordar claramente que debemos de guiarnos por lo que Dios nos dice y no por lo que el hombre nos dice. Hablábamos que los consejos del mundo, ¿verdad?, no son realmente todos buenos. Hay consejos que son buenos, pero no todos son buenos, ¿verdad? Vimos esto. Empezamos a ver cuál es el rol de los hijos del punto de vista de Dios. Si recuerdan, empezamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Jóvenes, ¿qué aprendimos de Efesios capítulo 6, versículo 1? Vamos a ver qué tanto recuerdan. Y esto fue el domingo pasado.
Jóvenes, ¿se fueron los jóvenes o se fueron? Voy a empezar a nombrar nombres como el domingo pasado. ¿Qué aprendimos el domingo pasado? ¿Mande? Obey your parents. Claramente, obedecer a vuestros padres. ¿Y qué decíamos que era obedecer? ¿Recuerdan? Aquí está. Obedecer es oír. Oír. Obedecer es estar sujeto a aceptar, hacer caso, a responder, a obedecer. Pero ¿qué usualmente hacen ustedes jóvenes cuando sus papás claramente, por ejemplo, quieren ir a alguna parte y sus papás les dicen que no? ¿Qué hacen? Jóvenes, rewind. Oh, rewind. Berrinches. Berrinches, ¿verdad? Berrinches. Y al hacer berrinches, el papá, la mamá todavía está hablando y ya no hacemos esto, ¿verdad? El oír se acabó. Se acabó. Es donde empieza la desobediencia. Es donde empieza a manipularse la mente y decir, ok, me dijo que no podía ir a tal parte, pero no me dijo que no podía ir a tal parte. Voy a decir que voy a tal parte, pero me voy a ir para acá. Dicen los hijos, ¿verdad? Astutos los muchachos, empiezan a trabajar la mente. Papá, pues puedo quedarme con un amiguito o una amiguita. Ese es el común de siempre, ¿verdad? Aquellos que ya estamos más grandes, ya no la sabemos todas esto, ¿verdad? No, pues, sí, está bien, pórtate bien, pero ya cuando se va para allá, ¿se va para dónde? Para donde le dijimos que no fuera, que no fuera. ¿Esto es obedecer, jóvenes? ¿Es obedecer? No, ¿verdad? No, esto no es obedecer. Aquí claramente la Escritura nos está diciendo obedecer. Ahorita vamos a ver en el Señor, ¿verdad? Esto es lo que quedamos pendiente. Porque es justo. ¿Qué es justo? Ahí está. Es algo recto, algo bueno, íntegro, aprobado, propio, correcto, acepto ante los ojos de Dios, honesto, inocente, justo. En inglés dice, ¿cómo dice? Because it's right, ¿verdad? Because it's right, porque es justo. Pero a nosotros los hijos, ¿verdad? Jóvenes, a los hijos, cuando papá, mamá le dicen que no, se nos hace que son bien injustos. Son bien injustos. Es que ustedes no saben. El joven siente que tiene más sabiduría que ¿quién? El papá, ¿verdad? La mamá. Que el papá y la mamá. El joven dice, no. Es que él está viejo. Está ya grande, ella ya está grande. Son old timers, old school. En los tiempos de ellos no era así. Créeme que la maldad en todos los tiempos es la misma maldad. La maldad es maldad. Sí, exactamente. Empezamos a ver estas cosas, ¿verdad? Y luego dice ahí en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Estoy yendo un poquito rápido porque ya lo vimos el domingo pasado. ¿Qué es honra? Jóvenes. Vamos a darle la oportunidad a los jóvenes, hermanos. Allá la hermana jovencita que está allá responde. Vamos a darle la oportunidad a otros jovencitos que respondan. ¿Qué es honra? Honor. ¿Pero qué es honor?
¿Ok? ¿Ok? Eso lo vimos, ¿verdad? Es venerar, respetar, ¿verdad? Apreciar, pero también vimos que es gastar, dar ayuda, ¿qué? Financiera, ayuda financiera, ¿verdad? Y esto es algo como hijos tenemos que aprender y es algo que nosotros los padres, decíamos la vez pasada, se los hemos quitado también. No les hemos enseñado estas cosas, ¿verdad? Gracias a Dios, como padres hemos estado bendecidos, Dios nos ha bendecido con trabajos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero cuando nuestros hijos trabajan y viven en casa, desde jóvenes no les enseñamos lo que es honrarnos. Porque parte de respetarnos, parte de apreciarnos como padres es que, eso es lo que es honrar aquí en esta palabra en Efesios 6:2. Dar ayuda, ¿verdad? Nuestros hijos jóvenes dicen, voy a trabajar, ok, vas a trabajar y eso. Y le decimos, bueno, ahora yo ya no te voy a dar, tu dinero es de quién. Le dijimos a nuestros hijos, tu dinero es tuyo. Tu dinero es tuyo. El hijo empieza a crecer y empieza a crecer con la mentalidad que el dinero es de quién. Mío. En su mentalidad no está este principio. No está ese principio. Pero cuando están chicos, ¿verdad? Gracias a Dios, como digo, como padres, Dios nos bendice, tenemos para los biles, tenemos que enseñarles que ellos provean. Porque esto es parte de la instrucción de Dios, esto es parte donde dice honra. Ahorita lo vamos a ver del punto de vista de hijos de Dios, hermanos. Ahorita, ¿verdad? Honra. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando nosotros estemos incapacitados para trabajar, nuestros hijos van a entender lo que es honrar a tu padre y a tu madre. Honrar a tu padre y a tu madre. No que vemos muchos hijos que los padres hacen esfuerzos en darles colegiatura, darles estudios, y cuando los padres están incapacitados, los hijos se olvidan de los padres. Y esto lo vemos en el mundo, hermanos. Vemos aquellos padres, y no estoy hablando de viejecitos, estoy hablando de cualquier edad como padres, nos podemos incapacitar, nos puede llegar una enfermedad, nos puede llegar algo. Y vemos esos hijos estudiados que no quieren batallar con los padres. Dejan que el gobierno se encargue de los padres. Andan los pobres viejecitos tratando de buscar ayudas del gobierno, ¿verdad? Y los hijos estudiados. Y esto lo vemos en el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque faltó la instrucción de la honra. Decíamos en tiempos pasados, ¿verdad? Especialmente en la cultura hispana, ¿verdad? En tiempos pasados, yo recuerdo que los abuelitos vivían ¿con quién? Con los hijos, ¿verdad? Con los hijos. Hasta que ya fallecía, porque los hijos comprendían y se les daba la instrucción que los padres les ayudaron a ellos a crecer. Les ayudaron a llegar a donde estaban. Los hijos entendían porque se les daba esa instrucción, la instrucción que nosotros las generaciones más jóvenes estamos fallando y por eso queremos regresar. Entendían los hijos que ahora era el tiempo de cuidar ¿a quién? A mamá y a papá. Era tiempo de cuidarlos. Esto existía, pero se fue yendo, se fue acabando, se fue acabando. Ok, eso es como hijos jóvenes. Ya fue para ustedes como jóvenes, como hijos aquí físicamente. Ahora vamos como hijos espirituales. Como hijos espirituales, porque todos somos los que estamos aquí y hemos obedecido el Evangelio, ¿verdad? Somos hijos ¿qué? Espirituales, ¿verdad? Tenemos a nuestro Padre que es Dios. Ok, ahora nos toca a nosotros, hermanos. Y esto va junto con los jóvenes, o sea, todos los que... Hijos, aquí ya estamos todos. Obedeced. ¿Qué es obedecer? Oír, estar sujeto a, aceptar, hacer caso a, responder a y obedecer.
También para el cristiano es difícil esto, ¿verdad? Ya sé que ahora sí ya nadie respondió. Ya sé. ¿Por qué? Porque Satanás es el que está influenciando en muchas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos a obedecer, no solamente con palabras, sino con ejemplo. Ejemplo. Decíamos que nosotros queremos que la familia de nosotros llegue al cielo, ¿verdad? Entonces nosotros, si queremos que nuestros hijos entiendan la obediencia, nosotros vamos a enseñarles y darles el ejemplo cómo nosotros estamos sujetos a Dios. ¿Por qué? Porque es justo. Porque es justo. Esto es algo muy importante de nosotros entender. Porque es justo. A veces a nosotros como hijos de Dios se nos hace injusto lo que Dios dice. Y no estoy hablando exactamente, estoy hablando de la humanidad, ¿verdad? La humanidad en sí se le hace injusto. La humanidad en sí solamente pintan a un Dios de amor, dicen. Pero sabemos que es un Dios de amor, sí, pero sabemos que es un Dios de justicia. Un Dios que Él ha mandado sus mandamientos para que nosotros obedezcamos porque es justo. Porque es justo. Honrar. Honrar quiere decir venerar, respetar, claramente. Pero así como dice honrar, dar ayuda financiera a nuestros padres, tenemos que dar ayuda financiera a lo que es el trabajo de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener esto en mente también. O sea, esto aplica en muchas maneras, hermanos. Aplica en muchas maneras. Claramente sabemos que aquí aplica para los hijos, pero tenemos que verlo del punto de vista espiritual también. O sea, nosotros tenemos que estar sujetos a lo que Dios dice. Y esto es lo que mirábamos el domingo pasado. ¿Por qué primer mandamiento con promesa, como dice ahí? El apóstol Pablo, claramente podemos ver que aquí en este pasaje él cita lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 12, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Van a tomar esa tierra, pero para que se alarguen tus días, honra a tu padre y a tu madre. Este era básicamente el quinto mandamiento, pero era uno de los primarios. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Que este es el primero en el sentido de ser un mandamiento primario. Este es un mandamiento que debe de ser de importancia para los hijos y también tiene una promesa. O sea, para los hijos tiene que ser importante. Hablábamos hasta ahí. Ahora sí, ¿qué quiere decir en el Señor? Ahí nos quedábamos, ¿verdad? Del domingo pasado. ¿Qué quiere decir en el Señor? Decíamos que la Escritura, básicamente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice, porque toda la Escritura está escrita, la voy a parafrasear, ¿verdad? ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para nuestra enseñanza. Entonces vamos a tomar algunos pasajes claramente de los consejos que da el proverbista, y es lo que vamos a estar viendo. El proverbista claramente vemos que dice, el hijo sabio recibe el consejo ¿de quién? De los padres. Y si vamos a Proverbios, vamos a ver lo que el proverbista dice, desde Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículos 7 y 8. Okay. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, jóvenes? Espero que traigan sus Biblias con ustedes.
Lo pueden leer, Proverbs chapter 1, verse 7 and 8. Lo pueden leer en inglés si lo quieren leer en inglés. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Sí, pero vamos a darle la oportunidad a los jóvenes, porque, sí, para que abran sus Biblias a los jóvenes. El temor a Jehová, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando habla de temor a Jehová, está hablando de ese temor que nosotros conocemos como miedo, así como que, no, ¿verdad? No está hablando de ese temor. Ese temor que nosotros le tenemos a Jehová es porque le amamos. Es una obediencia en la cual vamos a tener a Él, porque sabemos y claramente lo conocemos. Por eso dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y luego dice, los insensatos desprecian ¿qué? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si nosotros como hijos despreciamos la enseñanza de Jehová, despreciamos lo que la Biblia nos dice, ¿qué nos está diciendo? ¿Que somos sabios o que no somos sabios? Nomás no responden todos a la misma vez. Que no somos sabios. Una de las cosas que mirábamos cuando la reunión de los jóvenes aquí, mirábamos un punto en cuanto vimos estos pasajes, y yo les decía a los jóvenes, les preguntaba a los jóvenes, ¿cuántos de los jóvenes aquí son sabios? No, hombre, levantaron las manos casi todos, ¿verdad? Una sabiduría tremenda que tienen los jóvenes, ¿verdad? Después empezamos a ver, y yo no estoy hablando de inteligencia secular ni nada de eso, muchachos. Estoy hablando de sabiduría de Dios, ¿verdad? Cuando después vimos algunos pasajes como los que estamos viendo, les pregunté a los jóvenes, ok, ¿cuántos de ustedes me pueden decir que son sabios? Ya no levantó nadie la mano. Esto quiere decir, jóvenes, que ustedes entienden. ¿Entienden? Entendemos claramente que la sabiduría viene de Dios, y cuando nosotros despreciamos esa sabiduría, nosotros somos insensatos, ¿verdad? Y claramente dice el versículo 8, esto es parte de la sabiduría de Dios. Oye, hijo mío, la instrucción de ¿quién? La instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, ¿verdad? De tu madre. Claramente, hermanos, recuerden, tenemos que ver, ahora nosotros como espirituales, tenemos que nosotros no despreciar la instrucción de Dios, no menospreciar claramente la dirección que Dios nos da. Esto hay que tener en mente. Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tal vez no leamos todos los pasajes, ¿verdad? Usted lo puede apuntar y leer en casa, pero vamos a leer algunas cosas. Proverbios capítulo 2, versículo 1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y los escudriñares como a tesoros, entonces entenderás, ¿qué cosa? Ok, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero claramente aquí está diciendo, nosotros vamos a entender el temor de Jehová cuando hagamos ¿qué? Cuando lo busquemos. Cuando nosotros busquemos a Jehová, dice, entenderemos el temor de Jehová, dice, y hallarás el conocimiento de Dios. De Dios. Jóvenes, claramente, ustedes tienen que entender esto. Para poder entender ustedes la instrucción, tienen que escuchar a sus padres. Tienen que escuchar a sus padres. Esto es lo que los va a llevar a ustedes a ser sabios en su vida. Y aquí no se trata de que, bueno, tú ya cometiste tus errores, ahora déjame a mí cometer los míos. Esa es la opinión común de los jóvenes, ¿verdad? Tú ya cometiste tus errores, ahora déjame a mí aprender por los míos. Bueno, claramente
Dios nos está diciendo esto, ¿verdad? A nosotros como cristianos nos está diciendo también esto. El pueblo de Israel cometió muchos errores. Le está diciendo a la iglesia hoy en día los errores que cometieron para que nosotros no los cometamos, ¿verdad? Pero parece ser que estamos como los hijos jóvenes. A veces creemos que somos más sabios y volvemos a cometer los mismos errores. Así ustedes, hijos, los padres, se les da la instrucción por errores que ya son conocidos o no son conocidos. Ya son conocidos. ¿Qué quiere el padre hacer con ustedes, hijos? Que no vuelvan a ¿qué? A cometer el mismo error. A cometer el mismo error. Esto es donde habla en cuanto a la instrucción, es donde habla en cuanto a la sabiduría. Esto hay que ir poniendo en nuestra mente. Vamos a leer eso ahí. Vamos a Proverbios capítulo 3. Versículo 7. Aquí está. No seas sabio en tu propia opinión. Jóvenes, hay que entender esto. Hay que entender esto. ¿Qué quiere decir no seas sabio en tu propia opinión, Ivo? ¿Lo tienes en inglés ahí? ¿Qué dice en inglés? Ok, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Por ahí va. Por ahí va. No depender en él mismo. Sí, no depender en él mismo. What does that mean, Caleb? Yeah, verse 7. What does it say when it starts? What does that mean? Okay. ¿Si van entendiendo los jóvenes, ven? Ok. Para nosotros, hermanos, como hijos de Dios, ¿qué quiere decir esto? No creamos que nosotros sabemos más que Dios. Que Dios. Así los jóvenes, ustedes están en el proceso de crecimiento, están en el proceso de aprender, están en el proceso de que todavía hay la oportunidad que se les va a ir guiando para que no cometan errores. Nosotros como hijos de Dios, Dios está haciendo lo mismo, ¿verdad? Dios está diciendo, no pienses que tú eres sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque claramente el proverbista dice, teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. La vez pasada di algunos ejemplos, ¿verdad? En cuanto a los hijos. Déjenme le pregunto a los jóvenes. Para ustedes, ¿qué es malo? Ahí es donde vamos a ver este punto. Ruby, ¿para ti qué es malo? What your parents tell you not to do, lo que tus papás te digan que no hagas. Pero, ¿tú crees que eso no es malo nomás porque tus parents te lo dicen o porque tú sabes que es malo? Ok. Ok. George. ¿Ah? ¿Tú qué piensas que es malo? Ok, no hacer lo que debes de hacer, claramente es malo. Pero no me quieren dar específicos los muchachos.
No me quiere nomás, como que le sacan la vueltecita. Caleb, what do you think is not good, is bad? ¿Será que falta instrucción, hermanos? ¿O será que los jóvenes no me quieren decir? Andrew, ¿qué es malo para ti? Ok, ahí estamos más específicos, ¿verdad? Ok, sí saben, nomás que no quieren decir. Qué bueno, Andrew. Drugs. ¿Qué otra cosa es malo para ti, Samuel? Ok, sí. Vamos a ser más específicos. ¿Qué es malo para ti, Joe? ¿Qué es algo malo para ti? Ok, ahí vamos, otro punto. ¿Ya empezaste a entender? A ver, ¿qué es malo para ti? ¿No escuchar? Ok, entonces sí sabemos qué es lo que es malo. Entonces claramente podemos entender lo que la Escritura dice aquí, ¿verdad? Teme a Jehová y apártate ¿de qué? Del mal. Ahora para nosotros como hijos de Dios, ¿sabemos qué es malo para nosotros? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces esto como hijos nosotros tenemos que ir enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? Para que vayan sabiendo que tenemos que irnos apartando del mal. Esto es lo que se llama ser un hijo sabio, un hijo sabio. Proverbios capítulo 6. Versículo 20, ¿qué dice? Ahí está. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Cada vez se va repitiendo lo mismo, jóvenes. Cada vez se va repitiendo lo mismo. Tenemos que escuchar a nuestros padres. Y esto solamente es para ser una familia mejor, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Una familia mejor ante los ojos de Dios. Porque aquí lo que estamos viendo, lo estamos viendo según lo que quiere el hombre o lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios, ¿verdad? Entonces esto hay que ir aprendiendo. Y esto hay que ir aprendiéndolo todos juntos, hermanos. Porque dijimos, ¿verdad? Al principio puede que cometimos errores, pero por eso se llama la clase restaurar, regresar a las cosas como Dios manda. ¿Ok? Vamos al pasar al siguiente. Ustedes vayan leyendo los otros pasajes, ¿verdad? En su casa. El hijo sabio acepta la corrección de los padres. Esta es otra cosa, ¿verdad? Ahora ya vimos que el hijo sabio recibe el consejo del padre. O sea, sabe que tiene que aceptar cuando el padre le dice algo, tiene que escuchar. Y al oír quiere decir que hay que hacerlo, ¿verdad? El hijo sabio acepta la corrección de los padres. ¿Y qué es corrección? Aquí nos dice el capítulo 12, Proverbios 12:1, dice, el que ama la instrucción, ama, ¿qué cosa? La sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Va a haber momentos, jóvenes, que van a cometer errores, porque no estamos exentos de cometer errores. Entonces aquí es donde viene la corrección. Entonces aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo, va a haber momentos donde sus padres los van a corregir. Y como hijos tienen que aceptar la corrección. Tienen que aceptar la corrección. Y el aceptar la corrección es esta. Oír, ¿verdad? Oír. Pero cuando tu papá y tu mamá te están regañando y tú estás respondiendo para atrás, ¿eso es aceptar la corrección? No. Aceptar la corrección es oír. Oír. Porque hemos visto que jóvenes, ¿verdad? Se les regaña y parece un combate, ¿verdad? Parece un debate.
Se hace un debate, el papá, la mamá está tratando de corregir al hijo y los hijos están, ¿qué haciendo para atrás con el papá? Bueno, esto no es lo que habla aquí la Escritura. La Escritura dice, el que ama la instrucción, ama ¿qué? Este es el hijo que escucha, que escucha. Pero el que aborrece la reprensión es ignorante. Ignorante. So, jóvenes, hay que tener esto en mente. Proverbios capítulo 15, se está acabando el tiempo. Ahí está. El que tiene en poco las disciplinas menosprecia su alma. Menosprecia su alma. Y aquí estamos hablando claramente, ya los que están aquí, ¿verdad? Ustedes tienen que ser ejemplo para los de fuera. Ustedes como hijos, ¿verdad? Y especialmente aquellos jovencitos que ya son hijos de Dios también, tienen que entender esto. Si ustedes y nosotros como hijos espirituales tenemos en poco la disciplina, menospreciamos ¿qué? Nuestra alma. Si nosotros como cristianos tenemos en poco la corrección que Dios nos da, la disciplina que Dios nos da por medio de su palabra, también menospreciamos ¿qué? Nuestra alma. Nuestra alma. So hay que tener esto en mente. Dice, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Claramente si vemos el proverbista, ¿verdad? Continuamente pone la palabra escucha, oír, escucha, oír, entender. Esto es claramente lo que es honrar, honrar, ¿verdad? 29, Proverbios, sí, 29, 15. ¿Entendemos este pasaje? ¿Qué entendemos de este pasaje? A ver, dígame, ¿qué entendemos de este pasaje? Uh-huh. Sí. Ajá. Uh-huh. Exactamente, ahí está, ¿verdad? La vara y la corrección, ven, lo vimos como padres, ¿verdad? Hijos ahora van a entender ustedes. La vara y la corrección, ¿qué quiere decir? Que hay momentos que vamos a tener que usar, ¿qué? La vara, pero viene juntamente con la corrección. ¿Y qué es corrección? Enseñanza, ¿verdad? Disciplina, enseñanza. So decíamos, no se trata nada más de agarrar al muchacho y sí, ¿verdad? No, esto viene con enseñanza y es lo que dice el hermano. Desde chiquito se les va enseñando. Para cuando vayan a la tienda o vayan a cualquier lugar o estén aquí en el edificio, ¿verdad? No van a avergonzar a los padres, ¿verdad? Hijos, cuando los padres usen la vara, usen la corrección, tienen que aceptarlo, porque esto viene de Dios, ¿verdad? Ahora se trata de golpear a los hijos, hermanos. No, claramente hay que usar el entendimiento, ¿verdad? No se trata de golpear a los hijos. Se trata de enseñar, instruir. Por eso dice, ¿verdad? El proverbista, instruye al niño en su camino. Eso es lo que está hablando aquí, ¿verdad? La instrucción claramente. Corrige al niño, ¿verdad? La vara de la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a sus padres. ¿Por qué dirá esto? Bueno, porque hoy en día vamos a lo mismo. Los padres consienten mucho ¿a quién? A los hijos. Ay, no se diga mamá, ¿verdad? Disculpar, hermanas, ¿verdad? Pero no se diga mamá. Especialmente con aquellos que son varoncitos, ¿verdad?
Porque es casi siempre mamá, los varones, papá, las nenas, ¿verdad? No le hagas nada. El papá quiere corregirlo y la mamá en medio. El muchacho va creciendo consentido. Después la mamá está enojada con el muchacho y se quiere desquitar con el papá. Ahí es donde vemos, ¿verdad? El muchacho ya sabe que mamá siempre le dice que sí. No va con el papá, ¿verdad? Nunca, el muchacho. ¿Con quién va siempre? Con mamá. La hija sabe que papá siempre le dice que sí. No va con mamá, ¿con quién va? Con papá, ¿verdad? Los muchachos son sabios en su propia opinión. En su propia opinión. Y es lo que está diciendo aquí nosotros, hermanos. Necesitamos corregir a nuestros hijos, enseñarles, instruirlos, ¿verdad? Instruirlos. Aquí hay muchos niños, ¿verdad? Que quieren estar en el púlpito, ya quieren ser predicadores, ¿verdad? Hay que irlos instruyendo, ¿verdad? Sabemos que la iglesia somos nosotros, este es un edificio. Pero tenemos que entender que en la hora de adoración a Dios, es la hora de adoración ¿a quién? A Dios. Tenemos que instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Instruir a nuestros hijos que estén quietecitos. Quietecitos. Pero cuando no le damos la instrucción de niños, cuando están grandes, no hay respeto. No hay respeto, ¿verdad? No hay respeto. No les enseñamos a que estén quietos, que estén sentados. No les enseñamos a que pongan atención. Entonces, cuando están jóvenes, y estamos hablando, como decía, ¿verdad?, de chiquitos. Cuando están jóvenes, ¿cómo batallamos, verdad? Porque estos jóvenes, ¿cómo les dan ganas de ir al baño? Y ahora con los teléfonos, por eso se sientan atrás. Porque ¿qué están haciendo con los teléfonos? ¿Y quién le compra los teléfonos? Ahí sigue la instrucción. La instrucción de nosotros como padres es decir, el teléfono lo dejas, solamente que nuestro hijo sea doctor, ¿verdad? Que lo tienen que traer prendido. Pero si no, le decimos al hijo, el teléfono lo dejas ¿dónde? En casa. En casa. Los aparatos electrónicos que traen los niños, ¿qué les estamos enseñando nosotros a nuestros hijos cuando vienen nuestros hijos aquí y los dejamos que traigan los aparatos electrónicos? ¿Qué instrucción les enseñamos? Le estamos enseñando no solamente al predicador, hermano, sino que le estamos enseñando el respeto a Dios o no. No. Cuando están grandes, ellos crecen con lo mismo. No entienden lo que es la corrección y la disciplina. No se la enseñamos los padres, menos van a obedecer a un Dios, ¿verdad? Van a decir, no lo veo. No lo veo. Hijos, obedecer a sus padres y a sus madres, porque esto es sabio en el Señor. Pero padres, tenemos que poner mucho cuidado de instruir a nuestros hijos en el Señor. Ya me pasa el tiempo, hermano. Ya me voy a subir para allá. No. Ejemplo bueno. Ejemplo bueno. Así que nadie está diciendo que no les compre un teléfono a sus hijos, nadie está diciendo que no les compren ningún aparato. Pero hay que irlos instruyendo, hermanos. Hay que irlos instruyendo. Hay tiempo para todo. Estoy seguro que si van a visitar la Casa Blanca donde está el presidente, usted le va a decir a su hijo que deje el teléfono ¿dónde? O lo va a dejar que esté ahí el presidente hablando y el niño de usted así. ¿Lo va a dejar? ¿Por qué? ¿Por qué no? Estamos hablando del Todopoderoso, del Criador. Ajá. O sea, hay que usar, por eso dice, la sabiduría es el temor ¿a quién? Jehová. Este es el principio de todo. Porque si nosotros tememos a Jehová, afuera vamos a ser unos buenos ciudadanos, ejemplares. Vamos a dejar la clase ahí, hermanos. Todavía faltó, pero vamos a dejar la clase ahí, ya se ha acabado el tiempo. Que el Señor les bendiga.